Morí por primera vez un martes cualquiera de esos que no prometen nada y cumplen exactamente eso. No hubo música dramática ni una frase final digna de antología. Solo el ruido seco de mi propio cuerpo cayendo y una certeza incómoda, casi burocrática. Esto ya lo había vivido antes. Low Soup Pork. Mientras todo se apagaba, pensé en el olor. El olor es lo último que se va. Una mezcla de metal, polvo viejo y café recalentado. El mismo olor que había sentido la vez anterior while anterior. YLA anterior. Morir tiene memoria, aunque nadie hable de eso. Me llamo Julián. Fui periodista durante más de 3 décadas, de los que todavía creían que una libreta y una pregunta bien hecha podían mover el mundo, aunque fuera unos centímetros. Cubrí accidentes, elecciones, juicios, guerras ajenas y miserias propias. Siempre observando, siempre tomando nota. Nunca imaginé que la investigación más importante iba a ser sobre mi propia muerte. La primera vez pensé que había sido un error. Un infarto silencioso, dijeron después. Como si el corazón hubiese decidido jubilarse sin avisar. En oscuridad. En fin, pero desperté en mi cama, con el sol entrando torcido por la ventana y el reloj marcando exactamente la misma hora que el día anterior. El mismo martes. El mismo café olvidado en la cocina. El mismo titular sin terminar en la pantalla. Creí que estaba perdiendo la cabeza, lo cual, a mi edad, era una hipótesis razonable. Los médicos hablaron de estrés, de duelos mal procesados, de esa palabra cómoda que sirve para todo, en ansiedad. Yo asentí, tomé notas mentales, como siempre, pero algo no cerraba porque el cuerpo recordaba. El pecho todavía dolía, no como herida, sino como advertencia. La segunda muerte fue más consciente. Estaba preparado. Caman despacio, respire hondo. Miré a la gente como si fueran fotografías a punto de desaparecer. Y cuando ocurrió, cuando el mundo volvió a plegarse sobre sí mismo, no hubo sorpresa. Solo una pregunta que empezó a martillarme con la constancia de un reloj antiguo en por qué. Ahí apareció el periodista, no el romántico, sino el terco, el que sabe que si algo se repite, hey on Patreon. Y si hay un patrón, hay una historia. Empecé a registrar todo. No en papel, porque al volver el día se borraba como una mala edición, sino en la cabeza. Details mínimos: el gesto del kiosquero al darme el vuelto, la grieta en la vereda frente al bar, la mujer del abrigo rojo que siempre miraba su teléfono sin sonreír. Yo estaba muriendo, sí, pero también estaba observando mejor que nunca. En una de esas repeticiones justo antes del final, alguien me habló, no con voz celestial ni con trueno, una voz común, gastada, como de alguien que ha explicado lo mismo demasiadas veces. Me dijo que no estaba ahí para evitar la muerte, me dijo que estaba ahí para entenderla. Y agregó algo que todavía me quema por dentro: no se aprende nada huyendo. Quise preguntar quién era, pero la escena se disolvió en otra vez la cama, otra vez el martes, otra vez el café frío. Empecé a sospechar que el secreto no estaba en cómo moría, sino en cómo vivía entre una muerte y la siguiente. En las preguntas que no hacía, en las verdades que dejé pasar por cansancio, en los silencios que acepté para no complicarme la vida. Recordé una investigación inconclusa de hacía años, un caso pequeño, casi invisible, sobre una residencia de ancianos y una serie de muertes mal explicadas. Presiones, llamadas, advertencias suaves pero firmes. Lo dejé ir en mí, dije que no valía la pena. Ahora, cada vez que el pecho se cerraba, pensaba en esos nombres que no publiqué. Tal vez el tiempo no se repetía para salvarme, tal vez se repetía para obligarme a mirar lo que siempre evité. En una de las muertes, la cuarta o la quinta, ya había perdido la cuenta. No sentí miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de haber pasado la vida creyendo que siempre habría otro martes, otro café, en otra oportunidad de decir ahora sí. Cuando desperté otra vez, supe que no podía seguir igual. El secreto, lo intuía, no estaba del otro lado, no estaba acá, esperando que yo hiciera la pregunta correcta, aunque la respuesta me costara todo. Decidí empezar por lo que más me incomodaba, que casi siempre es una buena brújula. Volví a la residencia de ancianos como quien regresa a una casa abandonada sabiendo que el polvo también acusa. El edificio seguía igual, con esa pintura color crema que intenta parecer amable y solo logra parecer cansada. El aire tenía olor a desinfectante barato y sopa recalentada. Una combinación que se pega a la ropa y a la conciencia. Esta vez entré con otros ojos, no con los del periodista joven que busca primicias, sino con los de alguien que ya murió varias veces y entiende que el tiempo es un préstamo, no un derecho adquirido. Saludé a la recepcionista, que me devolvió una sonrisa automática, de esas que se activan sin pasar por el corazón. Le dije que estaba escribiendo una nota sobre envejecimiento digno, una frase suficientemente vaga como para abrir puertas sin hacer ruido. Mientras caminaba por los pasillos, el suelo crujía como si el edificio se quejara en voz baja. Cada puerta cerrada parecía guardar una historia que nadie tenía apuro por contar. Y ahí apareció ella, Clara, la reconocí de inmediato, aunque habían pasado años. Antes era una fuente, ahora era parte del paisaje, sentada junto a una ventana, mirando un árbol que ya no daba sombra. Me habló sin sorpresa,
como si supiera que iba a volver. Me dijo que el tiempo se porta raro con los que esperan demasiado, que algunos días duran una vida y otros se evaporan antes del almuerzo. Su voz era frágil pero no débil. Había en ella una lucidez que incomoda más que cualquier grito. Le pregunté por las muertes, no con tono acusador, sino con la calma de quien ya no necesita tener razón. Me contó de pastillas cambiadas, de horarios corridos, de silencios comprados con miedo. Me dijo que nadie quiere problemas cuando el final está cerca, que la mayoría prefiere cerrar los ojos antes que levantar la voz. Mientras hablaba, sentí algo nuevo, una presión distinta en el pecho, no de dolor, sino de urgencia. Tomé nota mental de cada palabra, sabiendo que al volver el martes todo se borraría del mundo. Poro no do me. Cuando me despedí, Clara me sostuvo la mano un segundo más de lo necesario y me dijo que no siempre se vuelve para arreglar las cosas. A veces se vuelve para no repetir el error. Esa frase me acompañó todo el día como un eco. La muerte llegó esa noche, puntual como un funcionario público. Pero algo había cambiado. No fue abrupta, fue casi amable, como si el sistema hubiese registrado una leve desviación en el comportamiento esperado. Desperté otra vez en la cama en el martes intacto. El café frío en el reloj burlón, pero yo ya no era el mismo. Había cruzado una línea invisible, y el tiempo, que tolera muchas cosas pero no la desobediencia consciente, empezó a mostrar fisuras. Pequeños detalles se desacomodaban. El kiosquero ya no decía lo mismo. La mujer del abrigo rojo levantó la vista y sonrió, apenas, como si me reconociera de un sueño ajeno. El mundo seguía igual, pero no exactamente, como una grabación repetida demasiadas veces. Volví a la residencia en otro intento, pero esta vez no encontré a Clara. Me dijeron que había muerto la semana pasada. La frase me golpeó con una ironía brutal. ¿La semana pasada de qué semana? ¿De cuál de todos mis martes? Sentí una rabia seca dirigida no a nadie en particular, sino a mí mismo. Llegar tarde también es una forma de elección. Empecé a entender que el secreto no era evitar la muerte ni cambiar el pasado, como en esas películas optimistas que envejecen mal. El secreto era asumir responsabilidad incluso cuando el resultado ya no te incluye. Hacer lo correcto aunque no haya aplausos, aunque no haya final feliz, aunque no haya testigos. En una de las repeticiones siguientes, el Avaz volvió. Me dijo que aprender no es acumular respuestas, sino aceptar la pregunta que te desarma. Me dijo que el tiempo no castiga, insiste. Y agregó algo que todavía me persigue cuando apago la luz: no todas las muertes son fracasos, algunas son ediciones finales. Empecé a escribir la nota, no para publicarla, porque sabía que quizás nunca saldría. Escribí para ordenar el ruido, para dejar algo dicho, aunque nadie lo leyera. Cada palabra era un pequeño acto de rebeldía contra la repetición. Y entonces, justo cuando creí que estaba entendiendo, ocurrió el giro inesperado. El martes no volvió igual. El reloj marcó otra hora. El café estaba caliente, y por primera vez desde que todo empezó, sentí miedo de verdad. El miedo nuevo no era estridente. No venía con taquicardia ni sudor frío. Era un miedo adulto, de esos que se sientan a tu lado y no se van aunque los ignore. El reloj marcaba otra hora, y ese pequeño desliz me confirmó algo inquietante. El sistema ya no estaba en modo repetición. Había empezado a responder. Salí a la calle con una cautela casi ceremonial. El aire estaba distinto, más denso, como si la ciudad hubiera envejecido unos años de golpe. El kiosquero no estaba. En su lugar había un cartel improvisado que decía cerrado por duelo. No explicaba Mazán. No hacía falta. Cada ausencia empezaba a contar una historia paralela, una que no había investigado. Caminé sin rumbo fijo, algo que no hacía desde joven. Antes todo tenía objetivo, enfoque, cierre. Ahora me permitía deambular, como si el trayecto también fuera parte de la nota. Pasé frente al diario donde trabajé media vida. El edificio seguía ahí, pero el logo había cambiado, más moderno, más vacío. Vi mi reflejo en el vidrio y por primera vez me vi viejo de verdad. No gastadón viejo, con todo lo que esa palabra carga cuando ya no es insulto, sino diagnóstico. Entré. Nadie me reconoció. Eso dolió menos de lo que esperaba. Me acerqué a un escritorio libre y apoyé la mano como quien toca una tumba discreta. Pensé en todas las historias que no escribí por miedo a quedar solo, por miedo a perder lugar, por miedo a no ser necesario. El secreto empezaba a tomar forma, y no era místico ni luminoso. Era incómodo y simple en vivir sin decir la verdad. También es una forma de muerte lenta. La voz volvió, pero esta vez no venía de afuera, venía de adentro, con mi propio tono. Me pregunté qué haría si esta fuera la última versión del día. Si ya no hubiera rebobinado. La respuesta no fue heroica. Fue concreta en llamar, en decir, en exponer, no para salvarme, sino para no irme en silencio. Busqué los contactos viejos, fuentes que aún respiraban, familias que nunca recibieron explicaciones. Hablé con torpeza, con respeto, sin promesas que no pudiera cumplir. Escuché más de lo que hablé. Cada llamada era una grieta más en la estructura del martes eterno. Sentía el cuerpo raro, como si cada decisión tuviera peso físico,
como si el tiempo estuviera tomando nota también. Al caer la tarde, el dolor en el pecho regresó, pero no como sentencia, sino como recordatorio. Me senté en un banco y dejé que pasara. Miré a la gente apurada, convencida de que siempre hay mañana. Quise decirles algo, advertirlos, pero entendí que cada uno aprende a su ritmo. Si aprende, cuando llegó la muerte esa vez, no me resistí. Tampoco la esperé, simplemente ocurrió y no hubo oscuridad. Hubo un archivo mental que se cerraba con un clic suave, como cuando guardas un documento sabiendo que no va a reabrirse. Desperté una vez más, pero no fue martes. El calendario marcaba otro día. El sol entraba distinto. El café estaba caliente porque yo lo había preparado hacía minutos, no horas. El cuerpo dolía sí, pero de una manera honesta, cotidiana, como después de una noche mal dormida. Me reí solo en una risa breve, incrédula. El tiempo me había soltado. No hubo celebración, no hubo voz explicando nada. Solo una certeza tranquila: el secreto no era vencer a la muerte, sino llegar a ella sin asuntos pendientes que te obliguen a volver. Hablar cuando hay que hablar. Elegir aunque incomode. Entender que no siempre hay red. Ese día publiqué la nota. No tuvo grandes titulares. No cambió el mundo. Pero cambió algo en mí, que era el único territorio que realmente estaba investigando. A veces todavía huelo metal y café viejo. A veces sueño con martes que no existen. Pero despierto, siempre despierto. Y eso, después de todo, ya es bastante. Seguir viviendo fue, contra toda lógica, lo más difícil. Morir tenía un procedimiento, una repetición, una estructura casi administrativa. Vivir, en cambio, volvió sin instrucciones. El tiempo ya no se doblaba para esperarme. Caminaba derecho, con una indiferencia elegante, y me obligaba a hacer lo mismo. Los primeros días sentí una resaca extraña, no del cuerpo sino de la conciencia, como cuando despertás después de un sueño demasiado real y tardás en aceptar que ya no estás ahí. Todo seguía igual, pero yo no. El mundo no había firmado ningún contrato conmigo. Nadie sabía lo que había pasado. Nadie debía saberlo. Y sin embargo, cada gesto cotidiano pesaba más. Preparar el café dejó de ser automático. Escuchaba el agua hervir como si fuera una cuenta regresiva íntima. Abrir la ventana era una decisión. Salir a la calle, un pequeño acto de valentía. Entendí algo incómodo, aun cuando ya no sentís que el tiempo es infinito. Cada elección se vuelve una declaración de principios. Empecé a notar a la gente mayor con una atención nueva, casi reverencial. Hombres y mujeres que caminaban despacio pero pensaban rápido. Rostros surcados por arrugas que no eran solo edad sino archivo. Cada línea decía: acá callé, ese cae mal. Acá amé aunque no debía. La vejez dejó de parecerme una derrota. Era una biblioteca mal iluminada, sí, pero llena de libros que todavía podían abrirse. Una tarde volví a pasar frente a la residencia, no entré. Me quedé del lado de afuera, apoyado en la reja fría. Miré las ventanas como quien mira un cielo lleno de nombres. Pensé en Clara, en su forma tranquila de decir verdades incómodas, en su mano sosteniendo la mía, con una firmeza que no pedía permiso. Entendí que hay personas que no llegan para cambiar sistemas, llegan para empujar conciencias, y eso, aunque no salga en los titulares, modifica destinos. La voz no volvió Willow. Agradecí, porque si algo había aprendido, es que las respuestas demasiado claras suelen volvernos perezosos. Ahora la pregunta vivía conmigo, sin dramatismo, pero constante: ¿estás viviendo de un modo que no te obligue a volver? No como amenaza, sino como brújula. Volví a escribir, no con la urgencia del joven que quiere dejar huella, sino con la honestidad del viejo que quiere dejar algo limpio. Descubrí que el periodismo, cuando se le caen los disfraces, es una forma de responsabilidad moral. No siempre cambia el mundo, a veces apenas acomoda una conciencia. Y eso también cuenta. El cuerpo siguió avisando. Dolores pequeños, recordatorios. Ya no los interpreté como sentencias, sino como diálogo. El cuerpo también narra, y cuando aprendes a escucharlo, te ahorra muchas mentiras. Algunas noches todavía sueño con martes que no existen, con relojes que se ríen, con cafés fríos que nadie toma. Me despierto con el corazón acelerado y durante unos segundos no sé en qué versión estoy. Después respiro, me ubico, sigo. Aprendí que no se trata de eliminar el miedo, sino de no dejar que decida por vos. No hubo cierre cinematográfico. No hubo revelación final escrita en piedra. El secreto no era una frase, era una práctica. Decir lo que hay que decir cuando todavía estás a tiempo. Elegir aunque incomode. Entender que el silencio también es una acción, y casi siempre juega para el lado equivocado. Hoy sé algo más, quizás lo más simple y lo más difícil. No todos tienen segundas oportunidades. La mayoría vive en línea recta, sin ensayos generales. Por eso acumulamos palabras no dichas, abrazos demorados, verdades archivadas para un mañana que a veces no llega. Si esta historia sirve para algo, ojalá sea para empujar una sola decisión, honesta, aunque con eso alcanza. Gracias por ver este video, por quedarte hasta el final y por darle tiempo a esta historia. Si te dejó pensando,
Te invito a suscribirte y dar like para que sigamos creando contenido que cruza el tiempo, la memoria y las preguntas que no envejecen. Y si te dan ganas, deja en los comentarios qué tipo de historias querés ver. Al fin y al cabo, el tiempo no siempre vuelve, pero las historias sí, cuando alguien las necesita.